Perfecto. Bueno, el día de ayer terminamos toda la inflamación crónica. Ya estudiamos que son las mismas causas que en la inflamación aguda, obviamente causas más persistentes, de manera más persistente y con un mayor índice de gravedad, la causa, es decir, más persistente, pero al mismo tiempo más potente. Por eso pasamos directamente a la inflamación crónica, o de la inflamación aguda podemos progresar a la inflamación crónica. Y aquí no hay una resolución. La inflamación crónica, en dado caso de poderse curar, por decirlo así, a fuerzas va a haber una fibrosis, va a haber una reparación con tejido conjuntivo y por lo tanto va a haber una pérdida importante en la, ahí están las características morfológicas más importantes, donde la que más destaco yo que lo hace diferente a la inflamación aguda es la infiltración de células mononucleares. En vez de ser neutrófilos, que sí participan neutrófilos, pero en vez de ser neutrófilos principalmente, son los macrófagos y los linfocitos, principalmente los linfocitos T. Por la grande de los tejidos, tanto por la respuesta inflamatoria como por el agente que está causando la inflamación, hay una destrucción de tejido importante que en los intentos de curación hay angiogénesis y fibrosis, proliferación de vasos pequeños, así como rellenar con tejido conjuntivo. Hablamos todas las funciones de los macrófagos, que prácticamente ya las conocíamos. Vimos la interacción de los macrófagos Vimos las dos maneras en que se puede activar a los macrófagos para la vía clásica, con la principal función de destruir, y con la vía alternativa, con la función de reparar. Vimos que más la interacción entre los neutrófilos y los linfocitos, donde la principal función de los linfocitos es amplificar y propagar la inflamación crónica, ya que los macrófagos activan a los linfocitos presentes también pueden activar a los macrófagos, y así se hace todo un ciclo donde se potencia la respuesta inflamatoria para reclutar más células. Dame un segundito. Listo. Participan más células, ya dependiendo, ya esto de manera específica, ya dependiendo el estímulo inflamatorio. Ya si se trata de un parásito, pues participan en gran número los eosinófilos. Creo que hay alguien en sala de espera. Sin juzgar los compromisos de ninguna persona, no puedo negar la participación de Andrea, de Betty, de Carlos, de María y de Roldán, y ahorita que está entrando Emiliano, de que entraron, creo que prácticamente más de uno de ustedes a todas las clases. Uno faltó una o faltó dos, no lo sé, pero prácticamente entraron a todas. De verdad los felicito mucho y más que unas felicitaciones, les agradezco muchísimo. De verdad, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado el curso, que hayan aprendido de verdad y que esa es la razón por la que estuvimos hasta el final. En serio, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Se está conectando Amy, está tardando un poquito en entrar ahí, pero bueno, voy a continuar y espero que pueda entrar poco. Los mastocitos, al igual que los eosinófilos, participan en reacciones, ¿cómo se dice? Alérgicas. Ya eso se estudia un poquito más a fondo en esos temas. Solo es saber que sí se pueden encontrar en muchos procesos inflamatorios. Y los neutrófilos siguen presentes en la inflamación crónica cuando se trata de una infección bacteriana potente, una infección bacteriana crónica como las osteomielitis, unas inflamaciones del hueso muy prominentes que, bueno, no se entra a detalle ahorita, pero sí se pueden encontrar otras células. Ya si algún día son unos expertos patólogos, bueno, si son algún día unos expertos patólogos, no tengo que estarles diciendo esto, ¿verdad? Para cuando tengan un examen, si en un caso clínico mencionan algo de que hay presentes neutrófilos, no se casen con la idea, entonces es una inflamación aguda. No, también pueden haber neutrófilos en una inflamación crónica. Aquí lo importante es saber si también hay otro conjunto de células que digas, no, estas sí son características de la inflamación crónica, como los linfocitos T y un exceso de macrófagos. Bueno, vamos a estudiar de manera muy rápida
últimas 3 diapositivas más un apunte que yo les tengo que hacer un poquito más adelante. Vamos a hablar de, no viene en tu temario, no vaya a ser que te lo pregunten. Se conoce como la inflamación granulomatosa. Vamos a estudiar a la inflamación granulomatosa. Después vamos a estudiar la última parte de tu temario, que se llama respuestas sistémicas. Y ya verás qué es eso. Muy, muy interesante. Vas a relacionar todo lo que te pasa cuando te enfermas. Pero bueno, primero, de manera rápida, inflamación granulomatosa. Ahí está. Ok. ¿Qué tienes que saber de la inflamación granulomatosa? Es una forma de inflamación crónica. Es inflamación crónica. La diferencia no está en los componentes, porque son los mismos componentes que verías en una inflamación crónica que no es granulomatosa. Granulomatosa se dice así porque se forma un granuloma con los mismos componentes que una inflamación crónica donde no hay granuloma. En el granuloma, cuando sí está presente, pero son los mismos componentes. Ahora, ¿en qué consiste ese granuloma? Un cúmulo de macrófagos y linfocitos T. Y linfocitos T, los mismos componentes que la inflamación crónica. Pero es un cúmulo de macrófagos y linfocitos T rodeando, esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave. Rodeando, perdónenme, una zona de necrosis central. Ya les mandé la información del curso, del curso de fisiología nerviosa, por si, no, pero ustedes son patología, olvídenlo. Bueno, también ya lo mandé, pero por si quisieran ver fisiología del sistema nervioso, aun cuando ustedes ya lo llevaron. Rodeando una zona de necrosis central. Terminando mañana la clase, les mando el temario para los próximos temas, por si aún quieren ver algo en el último mes, pues que ya lo tengamos. Le voy a aplicar un descuento, por supuesto, a ustedes porque estuvieron en este curso. ¿Y qué otra cosa les iba a comentar? Algo importante. Bueno, ya les mencioné que ahora sí las presentaciones van a tener un poco de texto. Entonces, bueno, espero que la clase sea buena los próximos temas. Ya lo veremos más adelante cuando les mande la presentación. Un cúmulo de macrófagos y linfocitos T rodeando una zona de necrosis central. Eso es un granuloma. Ahorita te pongo la imagen. ¿Cuál es la función? La función de los granulomas es un intento de contener. Es un intento de contener a un agente causal de inflamación, a un agente causal que sea difícil. Qué feo escribí la palabra que sea difícil, perdóname, lo puse junto, que sea difícil de erradicar. Y eso de difícil de erradicar puede ser por dos razones. Puede ser por el tamaño es muy grande como para poderlo fagocitarlo, la función de los linfocitos, la función de los macrófagos, si no me lo puedo comer por el tamaño, rodeo y que no se salga. O simplemente porque el agente es muy patógeno, muy destructivo y no hay manera de que se le pueda destruir. Muy patógeno. O es muy patógeno o tiene un gran tamaño que no lo podemos destruir. Mira, ahí está un granuloma. Miras mis células, con los magos, ya te diré qué onda con los linfocitos T, alrededor una inflamación crónica de un área anémica. Puede
o no puede haber área necrótica. No necesariamente tiene que haber un área necrótica. Ahorita te digo de qué depende. Pero mira, aquí están todas tus células también y tus macrófagos en forma circular. Aquí no hay un área necrótica central. Al final, la configuración redondeada de macrófagos y de linfocitos T es lo que es como un granuloma. ¿Alguien hasta aquí gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Ok. Cuando se llega a estos grados, el granuloma es un potencial inductor. Es un potencial, qué feo estoy escribiendo, un potencial inductor de lesión en tejidos. Ya cuando está presente un granuloma es porque tus células inflamatorias de la inflamación crónica están causando un verdadero daño en el tejido. Es más, puede ser mortal. Las enfermedades donde están estos granulomas, ya te diré un ejemplo, son generalmente potencialmente mortales. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Qué onda con la morfología de las células? Fíjate muy bien. Voy a poner nada más a un macrófago. Para empezar, los macrófagos, mira, ahí está tu macrófago, van a adquirir una forma por el aumento del tamaño del citoplasma. ¿Qué pasa con estas células? Aumenta el tamaño del citoplasma. Al aumentar el tamaño del citoplasma, mira lo que le pasa a mi célula. ¿Ya viste? El macrófago se vuelve un poquito más cuadrado, por decirlo así. No viene así en los libros. Lo que hay que saber es que adquiere forma como si fuera una célula epitelial. Por eso, los macrófagos se dejan de llamar macrófagos y se llaman células epiteloides. Células epiteloides. No confundir células epiteloides de la inflamación crónica con un tejido epiteloide. Acuérdate que el tejido epitelial que tú conoces está organizado en capas, pero hay sitios normales donde el epitelio se organiza de tal manera que no se puede ver como la capa. Unas están arriba de otras están al lado, arriba, abajo, y se pierde la configuración en capas. Por ejemplo, las células de Langerhans del páncreas. Las células de Langerhans del páncreas que producen insulina y glucagón, entre otras hormonas, forman un tejido epiteloide. Por ejemplo, las células que producen se me fue la palabra, en los testículos, las células de Leydig, que producen la testosterona, esas células de Leydig tampoco forman una configuración muy clara, son tejido epiteloide, pero estas células epiteloides no son algo normal. No confundir con el tejido epiteloide normal como las células de Leydig y las células de Langerhans. En este caso, las células epiteloides son macrófagos que por el aumento de tamaño en su citoplasma adquieren la forma como de una célula epitelial, célula epiteloide. ¿Sí me doy a entender? Ahora, otra cosa que hacen los macrófagos es esto. Mira, perdón. Una célula se fusiona con otra célula, se fusiona con otra célula, se fusiona con otra célula. Por lo tanto, estas células, que son macrófagos unidos entre sí, mira, parece como si fuera una sola. Entonces, parece como si fuera una célula multinucleada. El núcleo de cada una de mis células, que parece como si fuera una sola célula, se le pueden ver todos sus núcleos. Esta célula, formada por muchos macrófagos, es lo que se conoce como célula gigante. ¿Qué se puede observar en el granuloma? Mira, en el granuloma, mira qué bonito. Aquí se puede ver una célula que está multinucleada, células gigantes multinucleadas.
Hay otras células que no están multinucleadas porque no se han unido entre sí los macrófagos. Sin embargo, aunque es un solito macrófago, es una célula epiteloide. Mira qué bonito. ¿Qué podemos encontrar en el granuloma? Macrófagos fusionados con tal de ser más grandes y de poder tratar de fagocitar. Mira qué interesante. Se unen entre este agente que está muy grande y por lo tanto se forman las células gigantes. Aumentan su tamaño, se forman las... Sí me doy a entender quiénes participan, además de los linfocitos T en el granuloma. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante, por favor. Ok, si no hay ninguna duda, ¿por qué se forma la zona de necrosis? La zona de necrosis se forma porque imagínate, te lo pongo en las imágenes, todas las células están rodeadas. Imagínate el agente causal más las células propias del organismo, tus células que están aquí, tu tejido y todo. Imagínate las células que están aquí. ¿Tú crees que van a poder recibir una adecuada oxigenación? ¿Tú crees que a estas células va a llegar una adecuada concentración de oxígeno? Pues obviamente no. Aquí en el centro se forma hipoxia, además de la enorme liberación de radicales libres. Tú sabes que en el proceso inflamatorio se liberan radicales libres. Imagínate todo lo que se está liberando allí en el centro para destruir al agente, al agente lesivo, al agente dañino, que obviamente en el centro se forma una zona de necrosis, muerte celular de todo lo que está ahí adentro. Ahora, mira la imagen del lado izquierdo. Mira qué bonita, una célula gigante multinucleada. Ahí perfectamente se pueden ver un montón de núcleos en el centro. Célula gigante. Padre, en la periferia, todos los linfocitos T. En la periferia, mira nada más todos los linfos que están acá en la esquina. Todos esos con un núcleo muy prominente son los linfocitos T. Gabriel, ¿cómo se ven las células epiteloides? Las células epiteloides se ven con núcleos rosados. Aquí no se distinguen muy bien. Son muy eosinófilas. Acuérdate que eosinófilas se refiere a que se ven muy rosas. ¿Cómo se ve el área de necrosis? El área de necrosis la podemos identificar. Material eosinófilo, rosa, celular. Puedes ver alguna célula cuadrada, alguna célula alargada. No, mira, eosinófilo, pero una total pérdida de la forma celular. Esta es el área necrótica en medio del granuloma. ¿Alguien gusta preguntar algo? ¿O todo claro? Cuento hasta 3, si no voy a continuar. Ok, si no hay ninguna duda, mira qué padre, típico granuloma tuberculoso que muestra, ahorita te digo qué es eso de tuberculoso, que muestra un área de necrosis central rodeada de múltiples células gigantes. Mira, ahí están las células gigantes. Bueno, aquí no sé por qué las llama de tipo Langerhans. Ese epónimo, Langerhans, bueno, perdóname, ese epónimo no lo había visto, una disculpa. Células epiteloides y un montón de linfocitos. Ahí te está definiendo lo que es tu granuloma. Por último, tenemos dos tipos de granuloma. Tenemos granuloma de cuerpo extraño, granuloma de cuerpo extraño y granuloma inmunitario. ¿Qué tienes que saber del granuloma de cuerpo extraño? Vaya la redundancia, causados por cuerpos extraños.
¿Qué significa cuerpos extraños? Se refiere a que no son microorganismos. Cuerpos extraños, inertes, significa que no tienen vida. Por ejemplo, déjame pensar un ejemplo, las famosas suturas. Las famosas suturas, cuando nos suturan, tú sabes que hay un tipo de suturas que ya no se recupera. Hay suturas, por ejemplo, las superficiales, las de la piel, que tienes que ir a la semana con el doctor para que te las retire. Pero hay otro tipo de suturas que no. Hay tipo de suturas que se absorben. Eso de que se absorben significa que son eliminadas por el sistema inmune. Esas suturas son demasiado grandes como para que un macrófago pueda venir y se la coma. Sin embargo, se forman granulomas, se forman células gigantes formadas por varios macrófagos y se pueden comer todas esas fibras o sustancias inertes que de manera natural no pueden ser fagocitadas por un solo macrófago. ¿Sí me doy a entender? Ahora, en este tipo de granuloma hay ausencia, hay ausencia de linfocitos T. Puede haber una ausencia de linfocitos T. Como no es tan grave la infección, no se recluta los linfocitos T. Los macrófagos por sí solo, ellos pueden efectuar la respuesta. No, en un granuloma siempre van a haber macrófagos, mas no necesariamente van a haber linfocitos T. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Y generalmente en este tipo de, granuloma, generalmente no hay zona necrótica central. No hay zona necrótica central. Como no se trata de un proceso, como tal, un microorganismo, sí hay liberación de radicales, puede ser que sea liberación de radicales, puede que sí haya un grado de hipoxia, pero no hay la importante necrosis pues, cuando se trata de un granuloma inmunitario, como lo vamos a comentar ahorita. Entonces, mira, aquí tienes un ejemplo de granuloma donde tienes todo lo demás, incluso linfocitos, pero mira, no está el área de necrosis central, puesto que no se trata de un microorganismo, sino principalmente de un cuerpo inerte. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar a lo último. Espérame, nada más déjame ver una cosita antes de continuar. No me falta nada, no, todo muy bien. Ok, el otro tipo de granuloma, el inmunitario, me lleva el chanfle. El granuloma inmunitario son causados por diversos agentes. Causado por diversos agentes. Causado por diversos agentes. No, sí, definitivamente ya tengo que poner texto para ya no tardar tanto, ya ni que tú lo escribas ni que yo lo escriba. Capaces de inducir una respuesta inmunitaria. Esa es la diferencia con el granuloma de cuerpo extraño. Como es algo y no despierta todo el resto de la respuesta inmune más que la creación del granuloma y a lo mejor, bueno, sí un proceso inflamatorio, sí hay una inflamación, pero bueno, no quizás tan grave como cuando se trata de un granuloma inmunitario causado por un agente, por diversos agentes que despiertan toda una respuesta inmune. Y esta sí está mediada por linfocitos T. Aquí sí participan los linfocitos T. Listo. Aquí sí participan los linfocitos T. Por ejemplo, un microorganismo persistente. Acuérdate que lo que provoca la formación de un granuloma es el tamaño, como en el caso del granuloma de cuerpo extraño, inerte, pero de gran tamaño. Inerte, pero de gran tamaño. En cambio, en el granuloma inmunitario no es tanto por el gran tamaño del microorganismo, sino por su gran alto grado de patogenicidad, de enfermar y muy persistente, resiste todo lo que se le está provocando en el granuloma.
o más bien resiste todo lo que se le está causando en la inflamación crónica, puesto que lo está resistiendo, por eso se forma el granuloma alrededor de él, tratando de destruirlo. Acuérdate que esto es cuando la inflamación crónica ya no es suficiente, se forma este granuloma. Y aquí participan tanto macrófagos como linfocitos T, y tú ya sabes que los macrófagos, lo voy a poner acá abajito, se crea una estimulación bidireccional. Se crea una estimulación bidireccional. Eso lo vimos ayer. Eso lo vimos ayer. Tú ya sabes, el macrófago activa al linfocito, el linfocito activa al macrófago. El macrófago presenta al linfocito antígenos. Mira, esto es lo que nos está atacando. Primero te mando muchas citocinas para reclutarte. Necesito la reclutación de los linfocitos. Vienen los linfocitos, liberan citocinas que activan a más macrófagos. Van a venir muchos citos y macrófagos. Esos macrófagos van a presentar antígenos a más linfocitos. Tenemos toda una, ¿cómo se dice? Una amplificación de la respuesta inmune. Y con eso terminamos. Solamente te quiero enseñar una cosa. Esto se relaciona con algo que te enseñé cuando vimos necrosis. ¿Te acuerdas que tenemos un tipo de necrosis que se llama necrosis gaseosa? Necrosis gaseosa. Te dije que la necrosis gaseosa, ¿te acuerdas que hay presentaciones morfológicas de la necrosis? La necrosis coagulativa, la necrosis licuefactiva. Bueno, hay un tipo de necrosis y te dije que una de las principales causas es cuando se trata de un microorganismo, una bacteria, un virus, principalmente una bacteria. Bueno, de necrosis que se está, eso me faltó ponerlo. Central, donde están tus células que están muriéndose por toda esta respuesta y al mismo tiempo tus células, tu microorganismo que también está tratando de ser destruido. Esa área de necrosis es la necrosis gaseosa, justamente la necrosis que estudiamos cuando vimos patrones morfológicos, la necrosis. A ver, estoy siendo un poquito redundante, pero que lo voy a... Aquí están presentes las dos. Está presente un proceso inflamatorio y un proceso necrótico. El proceso necrótico es con la participación de bacterias. Dame un segundo, espérame tantito. Ya vi lo que, perdón, creí que era algo importante, todo bien. Entonces, fíjate qué bonito. Cuando yo te puse esta imagen, cuando vimos necrosis gaseosa, mira, una tuberculosis en el pulmón con una gran área de necrosis gaseosa. Tú sabes perfectamente cómo se produce la necrosis. Yo te dije que no seas tan duro contigo mismo. No trates de entender todos los procesos bioquímicos que te dan necrosis gaseosa, necrosis coagulativa, necrosis licuefactiva, necrosis grasa, porque nos vamos a perder. Es necrosis y punto, con diferentes presentaciones. Cuando se trata de una infección bacteriana como la tuberculosis, mira, ahí está toda el área de necrosis que contiene residuos gaseosos amarillo blanquecinos, como si fuera queso. Por eso se llama necrosis gaseosa. Pero hay algo que yo no te dije. Lo que tú sabías cuando vimos necrosis es que la necrosis es una causa de inflamación, mas nunca te dije cómo se le llama a esa inflamación alrededor de la necrosis. Mira, aquí está toda el área necrótica, necrosis gaseosa, pero mira cómo alrededor está un área inflamatoria. Por lo tanto, aquí es un ejemplo
de necrosis gaseosa, porque se trata de un agente ¿cómo se llama? Un agente de bacteria, un microorganismo, y todo el proceso inflamatorio que está alrededor, se me borró, perdóname, todo el proceso inflamatorio que forma loma, un granuloma aquí tienes la participación de dos cosas que te enseñé. Estamos estudiando granuloma cuando el agente es muy patógeno, no se puede destruir fácilmente, es muy persistente, se acomodan los macrófagos y los linfocitos alrededor del microorganismo. Pero ese microorganismo y todo lo que se está liberando, acuérdate que la lesión del tejido es tanto por el agente causal como por la propia inflamación. Se está necrosando toda esta zona. ¿Cuál es la presentación morfológica que se va a presentar por esa necrosis? Al tratarse de bacterias, una necrosis gaseosa. Justamente lo que tenemos en el pulmón. Mira, necrosis gaseosa y alrededor un proceso inflamatorio, un granuloma. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Bueno, quedan 7 minutos de sesión. Vamos a hacer algo. Vamos a desconectarnos ahorita para que ya empiecen a correr los 10 minutos, porque si nos esperamos 7 minutos, entonces después van a correr otros 10. Vamos a hacer algo. Ya terminamos todo lo de la inflamación crónica. Ya, nada más agregamos esa configuración que no siempre se forma, que es un granuloma. No siempre es necesario, solo cuando es muy persistente el agente causal. Ahí tiene todo lo de la inflamación crónica. Regresando, vamos a ver respuestas sistémicas de la inflamación. Porque aunque la inflamación es localizada, tenemos fiebre, tenemos escalofríos, tenemos leucocitosis, liberación de proteínas de fase aguda. Últimos 15 minutos de clase. Me desconecto y te veo 9:45. Te veo en 10 minutos para los últimos 15, 20 minutos de clase. Más un segundo a la persona que falta, creo que éramos 7, si no me equivoco en total. Vamos a darle unos segundos y comenzamos. Faltó Lau. Ay, se me fue su nombre de mi amigo. Carlos. Ya llegó Carlos. Bueno, ahora sí ya vámonos con el final. Compartir pantalla. Vámonos con el final y nos vemos mañana para la última clase. Dame un segundito porque eso ya no traigo presentación. Al ratito te mando la presentación. Te mando la presentación de inflamación crónica. No puse muy, pero te la mando. Déjenme borrar esto. Ok. Vamos a escribir, por favor, efectos sistémicos de la inflamación. Ay, no. Escribe horrible así. Espérame. Déjame poner una tinta más gordita. Esta está mejor. Mucho mejor. Efectos sistémicos de la inflamación. Bueno, lo primero que tienes que saber es que estos efectos sistémicos, dame un segundito, quiero hacerlo bonito. Estos efectos sistémicos van a ser causados por las citocinas que son liberadas. ¿Cuáles son las principales citocinas que son liberadas? El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, creo que por ahí ya te lo había dicho, ¿verdad? Cuando vimos mediadores de la inflamación, te mencioné a estas citocinas y la interleucina 6.
son las principales que se encargan de lo que en conjunto se conoce, todos esos efectos sistémicos, todos esos efectos sistémicos en conjunto se conoce como respuesta de fase aguda. Cada vez que te pregunten qué son la respuesta de fase aguda en el proceso inflamatorio, todos los efectos sistémicos que causa el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. ¿Y cuál es el primero que comentamos? La fiebre. La fiebre. Todos hemos padecido fiebre como una respuesta de fase aguda ante un proceso inflamatorio. Esta fiebre está, presente principalmente, cuando se trata de una infección. No necesariamente tiene que ser una infección, un microorganismo. Puede haber fiebre sin necesidad de que haya un proceso infeccioso, pero la gran mayoría de las veces que la inflamación provoca fiebre es por una infección con un microorganismo. Las sustancias que producen fiebre se conocen como pirógenos. Pirógenos. ¿Cómo se llaman las sustancias que producen fiebre? Se llaman pirógenos. Estos pirógenos son de dos tipos, exógenos y endógenos. Los pirógenos exógenos son los que vienen propiamente del microorganismo, los productos del microorganismo. Los productos del microorganismo. Los productos del microorganismo. Productos bacterianos, vaya, productos bacterianos. Ahora, esos productos bacterianos estimulan a los leucocitos, para que los leucocitos liberen citocinas. Las citocinas que te acabo de mencionar que producen la fiebre. Esas citocinas son los pirógenos endógenos. Los exógenos son los productos bacterianos, que cuando los leucocitos detectan esos productos bacterianos, liberan citocinas. Esas citocinas son los pirógenos endógenos. Si me doy a entender, los pirógenos endógenos los produce nuestra célula en respuesta a los pirógenos exógenos, los productos bacterianos. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Gabriel, ¿por qué se da aspirina para la fiebre? Porque la aspirina es un antipirótico. A ver, espérame, se me fue la palabra. Ay, no puedo creerlo. Amor. Ay, espérame. Antipirótico. Discúlpame, se me estaba yendo la palabra. Perdón, compañero. Antipirético. Exactamente, antipirético. Discúlpame, se me fue por completo la palabra. Es un antipirético. ¿Por qué? Porque se tiene estudiado que estas citocinas actúan en el hipotálamo. El hipotálamo libera prostaglandinas. El hipotálamo libera prostaglandinas, principalmente la prostaglandina E tipo 2. Y esa prostaglandina es la que provoca los efectos, más bien, perdóname tantito, voy a hacer una corrección, discúlpame, hago una corrección importante. Más bien actúan esas citocinas en los vasos sanguíneos, eso ya está mucho mejor, actúan, dame un segundito, antes de continuar, perdóname. Estas van a actuar en células de los vasos sanguíneos del hipotálamo. Vamos a poner aquí hipotálamo. Vasos sanguíneos del hipotálamo.
Esos vasos sanguíneos, es decir, en las células endoteliales, a eso me refiero. Acuérdate que las células producen prostaglandinas a partir del ácido araquidónico, a partir de los fosfolípidos. Esos vasos sanguíneos del hipotálamo, el endotelio, no viene de la sangre, el endotelio, mucho cuidado. El endotelio produce prostaglandinas. Esas prostaglandinas actúan en las células del hipotálamo. El hipotálamo libera neurotransmisores. Y esos neurotransmisores son los que ya actúan en diferentes partes del sistema nervioso para poder aumentar la temperatura. No se tiene muy bien estudiado cómo aumenta la temperatura en todo el cuerpo, pero son por estos neurotransmisores que libera el hipotálamo, actúan en diferentes partes del sistema nervioso para poder aumentar la temperatura. Los leucocitos liberan citocinas, actúan en vasos sanguíneos, en las células endoteliales del hipotálamo, se libera prostaglandina, un derivado del ácido araquidónico, actúan en el hipotálamo y se liberan neurotransmisores que aumentan la temperatura. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Ok, si no hay ninguna duda, algo muy importante que te tengo que decir, te tengo que quitar un enorme error que se comete siempre. El error de creer. Cuando le preguntas a alguien por qué la temperatura aumenta durante la fiebre, te va a decir, es que la temperatura aumentada mata al microorganismo. No, ¿cómo crees? Antes de que el microorganismo se muera por un aumento de la temperatura, primero nos morimos nosotros. No se tiene bien estudiado cómo el aumento de la temperatura ayuda a combatir al microorganismo, pero se tiene estudiado que el aumento de la temperatura hace que se liberen unas proteínas que se conocen como proteínas de choque térmico. Esas proteínas de choque térmico se liberan cuando aumenta demasiado la temperatura. Esas proteínas de choque térmico se unen a los linfocitos para potenciar su respuesta ante los antígenos. No es que el aumento de la temperatura destruya al patógeno, no directamente, más bien provoca la liberación de proteínas de choque térmico. Esas proteínas se unen a los linfocitos para potenciar su actividad contra los patógenos. Y eso es todo lo que tienes que saber de la fiebre. Obviamente hay mucho que hablar de la fiebre. Ahorita nada más, una respuesta de fase aguda. ¿Alguien quiere preguntar algo? Adelante, por favor. Leucocitosis. Ya, últimos minutos. Leucocitosis. ¿Qué es la leucocitosis? De tener aproximadamente máximo de 4,000 a 11,000 leucocitos en sangre, aumenta de 15,000 a 20,000. El número de leucocitos en sangre. Y en algunos casos puede aumentar de 40,000 a 100,000. Imagínate, cuando lo normal es de 4 a 11, puede ascender hasta 15 a 20 o de 40,000 a 100,000 el número de leucocitos en sangre. Lo único que tienes que saber es que la leucocitosis se produce por estas mismas citocinas, ¿Por qué? Las citocinas actúan en la médula ósea para que se libere mayor número de leucocitos. Justamente lo que necesitamos. Y más que nada, es como para revertir el efecto. Como estamos teniendo una pérdida de leucocitos en sangre porque están migrando al tejido de lesión, pues estas citocinas estimulan que la médula ósea libere más leucocitos para recuperar el número de leucocitos que se está perdiendo. ¿Sí me doy a entender? Citocinas actúan en la médula ósea para que se libere mayor número de leucocitos y recompensar el número de leucocitos que están saliendo, migrando hacia el tejido lesionado. Ahora,
Ya dependiendo de qué se trate el microorganismo, pues vamos a tener un tipo de leucocitosis. Cuando se trata de una bacteria, principalmente en una inflamación, ya no la crónica, tanto aguda como crónica, cuando se una bacteria, es una neutrofilia. Cuando se trata de un virus principalmente, por ejemplo, la rubiola o algún otro tipo de virus, no es una regla, pero podemos basarnos un poquito en esto. Cuando se trata de un virus, tenemos una linfocitosis. Los virus son los que principalmente, en vez de tener una inflamación aguda, tenemos una inflamación crónica, que eso no se te olvide. Y cuando se trata de un parásito, principalmente tenemos una EO. Leucocitosis vamos a tener dependiendo el microorganismo que nos esté infectando. Ahora, ya, últimos minutos, ya nada más te tengo que decir tres más. El punto, algo muy importante en un proceso inflamatorio es mantener el calor. Tenemos que mantener el calor. Estas citocinas, la fiebre, hay aumento del pulso, hay aumento del pulso cardíaco, hay aumento de la presión arterial, todo lo que te pueda mantener el calor. Un pulso acelerado, aumento de la presión arterial, mayor presión en los vasos sanguíneos, conserva el calor. Y por eso también tenemos una reducción del sudor. Tenemos una reducción del sudor, tenemos escalofríos. ¿Cómo nos sentimos? Con todo el cuerpo cortado y tenemos escalofríos, tenemos frío, aunque no esté haciendo frío cuando estamos enfermos, porque el mismo cuerpo produce estos escalofríos para que el movimiento conserve el calor. Escalofríos intensos. Todo esto por las citocinas que te acabo de comentar. Siguiente, ¿qué le pasa? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos enfermos? Nos sentimos con somnolencia, sueño, ay, no quiero ir a trabajar, de verdad. Nos sentimos con somnolencia, nos sentimos con malestar general y acuérdate, incluso acuérdate que el factor de necrosis tumoral moviliza las grasas, moviliza las proteínas, entonces podemos padecer después de un proceso inflamatorio anorexia y caquexia, porque el factor de necrosis tumoral, con tal de mantener la homeostasis ante este malestar, libera proteínas del músculo y grasas del tejido adiposo. Por eso los pacientes en procesos inflamatorios muy importantes, los músculos se adelgazan, se atrofian por completo, igual que el tejido adiposo. Por lo tanto, una disminución por completa del peso y de la masa muscular. Somnolencia, malestar, anorexia, caquexia, todo esto por las citocinas que te acabo de comentar. Y ya, para terminar, los últimos dos. Proteínas de fase aguda. Y más vale prendas porque son, ¿cuánto tiempo llevo? Ya. Últimos minutos. Más vale que te las aprendas porque son las que te van a ayudar a diagnosticar un proceso infeccioso. Más vale que no seas de esos doctores que no quieren ni explorar tantito al paciente. Mándale estos estudios y que venga. Y ahí le digo, no. Tú, por favor, explora, pregúntale, cuestiónalo, revísalo, tócalo, escúchalo, todo lo necesario. Y ya después puedes mandarle los estudios que se acomoden o que vayan de acorde a lo que tú primero ya exploraste en el paciente. Una proteína de fase aguda, que por cierto, principalmente son liberadas por el hígado por la presencia de estas citocinas en sangre, es
la famosa proteína C reactiva. La famosa proteína C reactiva. La C, sepárala un poco más, no es creativa, es C reactiva, perdóname. También llamada la famosa PCR. Esa proteína C reactiva es una proteína de fase aguda liberada por el hígado ante la presencia de estas citocinas. Otra que también está elevada en sangre es la proteína amiloide. Proteína amiloide acérica. La proteína C reactiva principalmente por la interleucina 6 en el hígado y la amiloide acérica principalmente por la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Ahí lo puse en español, por eso lo puse al revés. FNT. Estas proteínas de fase aguda liberadas por el hígado ante la presencia de estas citocinas nos ayudan a diagnosticar que hay un proceso infeccioso. No todos los procesos infecciosos, acuérdate, tienen tumor, rubor, dolor, lo que te enseñé. La inflamación crónica tiende a no presentar esas manifestaciones clínicas. Sin embargo, la presencia de estas proteínas en sangre, su presencia elevada, te ayuda a diagnosticar que en algún sitio hay un proceso infeccioso. ¿Qué función tienen estas proteínas, independientemente de que nos ayudan para el diagnóstico? Su función es opsonizar. Opsonizar, es decir, se unen a la gente que nos está dañando, también van hacia el tejido, van hacia el tejido estas proteínas y opsonizan para que sea más fácil su destrucción. Oye, Gabriel, y si no se trata de un microorganismo, ¿qué tal si se trata de una célula necrótica la que me está causando mi proceso infeccioso? Bueno, las células, estas proteínas también se unen, opsonizan al microbio, al microorganismo, opsonizan al microorganismo, pero también se unen a la cromatina. Se unen a la cromatina. Se unen a la cromatina, lo que ayuda a eliminar los núcleos de las células necróticas. Se unen a la cromatina y destruyen núcleo de célula necrótica. De célula necrótica. Por lo tanto, lo que sea que esté causando un proceso inflamatorio, estas proteínas de fase aguda ayudan a destruir. Pero la verdad es que su principal función, el diagnóstico, gracias a que están elevadas en sangre. Y por último, con me despido. En el peor de los casos, una inflamación sería la sepsis. ¿Qué es la sepsis? Cuando principalmente una infección bacteriana grave se, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se diría? Disemina hacia la sangre. Es decir, de estar en un tejido donde todas las células están siendo reclutadas a destruirlo, que no puede ser controlada, esta se disemina hacia la sangre y por lo tanto, ¿qué va a provocar? Va a provocar que se empiecen a hacer altas concentraciones de citocinas en la sangre. Es decir, el proceso inflamatorio ahora está en la sangre. Provoca aumento de citocinas inflamatorias en sangre. Ay, perdóname. Ahí está, en sangre. Y esto causa lo que se conoce como shock séptico. No voy a entrar en ese tema, pero el shock séptico causada por esas citocinas en sangre te causan muchos problemas.
coagulación en diferentes zonas, es decir, la sangre se empieza a coagular. Coagulación en diferentes zonas. Hipotensión, disminución de la presión arterial. Y por último, resistencia a la insulina e hiperglucemia. Es decir, afectaciones metabólicas, coagulación, hipotensión, resistencia a la insulina e hiperglucemia. Obviamente te lo doy súper mega resumido, no te lo puedo dar tan grande ese tema, eso es un tema aparte. Sin embargo, para que sepas que en dado caso de que esto sistémicamente la inflamación pueda causar más problemas, es cuando la infección ya está a nivel de la sangre. Con el patógeno más las citocinas inflamatorias, te causa lo que se conoce como un shock séptico. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. ¿Ya terminamos? ¿Ya? No hay nada más que decirte. Solamente que esta imagen me la salté. Te puse de ejemplo a la tuberculosis como una causa de granuloma. Pero mira, tienes muchas enfermedades donde puede estar presente un granuloma en la inflamación crónica. Obviamente ese granuloma tiene diferentes características. Un patógeno con mucha experiencia puede diferenciar diferentes tipos de granuloma en diferentes tipos de tejido. Pero bueno, eso ya se ve enfermedad por enfermedad. Ya en cada tipo de enfermedad se estudia cuáles son las características, los estímulos para que se forme ese granuloma. Nada más recuerda que forma parte de la inflamación crónica. Listo. Terminamos todo lo que empezó con la lesión celular. Pasamos a la respuesta inflamatoria, que van de la mano, a veces no. Puede haber lesión celular sin que haya inflamación. Puede haber lesión celular con inflamación. Dame un segundo. Y vimos todo lo que involucra la muerte celular. Todo esto lo hemos visto. Mañana vamos a ver la reparación. ¿Cómo se repara algo después de una necrosis y de un proceso inflamatorio? Lo vemos mañana. Quedan 15 minutos de sesión. Me quedo por si alguien quiere preguntar algo. Si no hay ninguna duda, nos vemos mañana. Que tengan bonito día y gracias por entrar a la clase.